tarde la palabra que yo le voy a hablar a ustedes de las primicias. El pastor estuvo dando unas enseñanzas sobre cómo ser buenos administradores, cómo ser buenos sacerdotes, cómo ser buenos en todo lo que Dios nos ha confiado. Porque el tener un matrimonio, el tener hijos, el tener un hogar, el tener un trabajo, el tener finanzas, es porque Dios ha confiado estas cosas en ti. No es porque tú te las mereces o porque tú te las buscaste, es que Dios lo ha confiado. Y eso para mí es más que una honra de que Dios siga confiando en el ser humano a pesar de que le falla. De que Dios siga creyendo que tu matrimonio puede ser un matrimonio sólido, estable, un matrimonio que puede ser ejemplo para sanar y libertar a otros. Que todavía Dios sigue creyendo que los hijos que te dio, porque fue Él que te los dio, van a cumplir el propósito de Él, no el tuyo. Porque muchas veces cuando tenemos hijos decimos, ay, me gustaría que mi hijo fuera doctor, me gustaría que mi hijo fuera policía, pero nunca pensamos, me gustaría que mi hijo fuera pastor, me gustaría que fuera evangelista, que fuera ministro. Nunca hablamos esas cosas hasta que venimos a conocer al Señor. Entonces, para mí es un honor de que Dios me siga enseñando que todo lo que Él me ha entregado viene de Él y regresa a Él. Que Él es la fuente de todo lo que yo necesito. Y que mi vida tiene que estar en orden porque Él es un Dios de orden. Dios tenía el poder de crear la tierra, la creación en un día. Pero Él se tomó el tiempo, ¿sabe por qué? Porque Él quería crear todo con excelencia. Él quería crear todo bien para que no hubiera ningún error. Y muchas veces nosotros lo que tenemos no lo ordenamos ni tampoco lo presentamos delante del Señor, sino que lo vivimos y lo usamos a nuestra conveniencia. Lo primero que usted tiene que entender es que usted está aquí porque a Dios le place. O como decimos por ahí, porque a Dios le da la gana. Todavía el propósito de usted no se ha cumplido. Por lo tanto, cada mañana que usted despierta, Dios te está diciendo, sigo creyendo en ti, sigo confiando que la razón por la que te envié se va a realizar. Y eso para mí es una confianza, es un recuerdo de que aún Él no termina conmigo lo que Él dijo que iba a hacer. Porque si yo hubiese terminado, ya me hubiese ido para arriba. Porque yo voy para arriba. En esta mañana, en esta tarde, mire, allá estaba así, por la mañana, por la tarde, nos tenían de aquí para allá. Yo quiero que usted se lleve esta palabra, porque usted es una primicia. Usted es una primicia de Dios. Usted es una semilla de Dios. Ahora usted tiene que dar fruto de lo que Dios ha sembrado en usted. ¿Qué son primicias o primeros frutos? Las primicias vienen a ser los primeros frutos. Se trata en el tiempo del Viejo Testamento y en el tiempo de Jesús. Se trataba de escoger los mejores frutos de la primera cosecha del trabajo del pueblo de Dios y entregárselas a Dios como ofrendas. Es lo primero que ellos cosechaban, era a dárselo a Dios primero, no de último. Y el día de entregar las primicias se hacía una fiesta que se llamaban las fiestas de las cosechas o de los primeros frutos. Y hoy nosotros aquí en la Iglesia Café vamos a hacer las fiestas de la primicia el domingo 25 de enero. Vamos a hacer una fiesta al Señor con nuestra primicia. Así que apunte esa fecha. ¿Qué significa primicia? Primicia es poner a Dios primero en nuestras vidas antes que todas las cosas. Eso es primicia. Poner a Dios primero, en primer lugar, antes que todas las cosas de nuestra vida, para que Él bendiga todas las demás cosas que se añaden en tu vida por medio y a través de Él. Pero cuando no ponemos a Dios primero, no lo tenemos como primicia. Tenemos el trabajo, tenemos los problemas, el esposo, los hijos,
las reuniones familiares, los hobbies, primero que Dios. Cuando Dios lamentablemente sigue esperando que nosotros lo consideremos como lo primero en nuestra vida. Cuando usted recibe esa revelación de poner a Dios primero, hay el versículo que dice, poner el reino de Dios primero y su justicia, y lo demás, ¿qué? ¿Va a ser qué? Entonces, ¿por qué usted busca la añadidura primero que ponerle el reino y a Dios primero? Cuando a veces ponemos las añadiduras antes que Dios, ¿sabe qué sucede? Escogemos añadiduras que no son de Dios. Escogemos cosas que no vienen de parte de Dios. Escogemos cosas en lo emocional, en lo sentimental y en la carne también. Porque cuando ponemos las cosas de Dios primero, tú estás poniendo lo espiritual primero, que fue lo primero que Dios creó en ti. Dios primero te creó espíritu y después te envió a la tierra, te introdujo en un cuerpo para que pudieras en este mundo habitar. Y después te dio el alma para que pudieras tener sentimientos y funcionar. Primicias es decirle al Señor, tú eres lo primero, eres lo más importante en mi vida y por tanto te doy lo primero a ti antes de hacer cualquier cosa. Antes de decidir cualquier cosa, voy delante de Dios a buscar su aprobación. Antes de yo tomar cualquier decisión, antes de yo hacer lo que quiera hacer, voy delante de Dios, porque para mí es primero. Si tú pones a Dios primero, todo lo demás, ¿sabe qué va a pasar? Va a ser bendecido. Pero muchas veces queremos la bendición sin tener a Dios en el lugar correcto. Y muchas veces cuando Dios nos bendice, adoramos más la bendición que al que nos bendijo. Muchas veces le pedimos al Señor casa, pero no podemos ir a la iglesia porque tenemos que estar limpiándola y construyéndola. Le pedimos al Señor un carro, pero no queremos traer a las personas que no tienen carros, ni tampoco decimos, es que la gasolina que tengo es para el trabajo, para la semana. Por lo tanto, no me da extra la gasolina para llegar los días que hay servicio. Muchas veces también cuando tenemos nuestras finanzas, quiero una cartera de esta marca, voy a hablar yo como mujer, quiero estos zapatos para que machen con la cartera, necesito 4 trajes más y si me sobra pues le voy a dar a Dios, si me sobra. En el pasado, cuando yo aprendí que Dios me reveló lo que era darle a Él primero, Dios me probó, porque Dios me decía a mí, yo pagábamos 950 de renta en un apartamento y Dios me decía, dame el dinero de la renta. Y yo decía, Señor, pero ¿y mis hijos? ¿Y mi casa? Dame el dinero de la renta. Y se lo dábamos. Dame el dinero de la luz. Y me llegaron a cortar la luz y el apartamento todo era eléctrico. Y ahí está Daniela, que la vecina me daba una extensión para enchuflar la nevera y el televisor para que ella se estuviera quieta. Porque Dios me probó a ver si de verdad yo lo iba a poner a Él en primer lugar. Me recuerdo que no teníamos carro y un día el pastor nos compró un carro en la iglesia. Dios quiere que aprendamos el principio de las primicias en todas las áreas, no solamente en nuestras finanzas, sino en nuestro diario vivir. Porque muchas veces el que no tenga revelación, el que probablemente todavía tenga un poco de religión, va a decir, están pidiendo dinero. No, como dice el pastor, cuando Bárbara me pregunta, ¿qué tú quieres para Navidad? Y yo no sé qué decirte, porque somos bendecidos. Hemos puesto a Dios primero. Nosotros fuimos a Puerto Rico porque en realidad yo iba a celebrar el cumpleaños del apóstol Vilma. Esa era mi única prédica en ese día. Pero se abrieron 3 puertas más. Por una de yo decir que sí, se me abrieron 3 más. Nosotros vamos a Puerto Rico, ministramos y predicamos sin interés por ofrenda. Porque yo trabajo y gano bueno. A veces hay 2 semanas que yo le digo, Señor, ¿qué hago con este dinero? Porque me sobra. No me lo pida. No me lo gaste. Porque me sobran 2 semanas de un mes.
y doy mi diezmo, doy mi ofrenda, porque nunca le fallo a Dios en eso. Nosotros no necesitamos el dinero de la iglesia para sobrevivir, porque hemos puesto a Dios primero. Entonces, la primicia no solamente es darle a Dios lo primero y lo mejor. La primicia también es darle tu corazón, darle tu vida, darle tu alma, darle tus sentimientos, dale lo que te está pidiendo, dándole el primer momento de nuestro día. Cuando nosotros despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Y cogemos la excusa de que vamos a ver la hora. Pero cuando tú ves todas esas notificaciones que te llegaron mientras tú dormías, es irresistible ir a hacer así. Cuando debemos de darle a Dios nuestro primer momento en la mañana, tener un devocional con Dios, tener una oración, tener un tiempo hermoso con Dios. Ay, es que no me da tiempo. Levántate más temprano y acuéstate más temprano. Porque si te acuestas a la 1 de la mañana en el teléfono viendo televisor o haciendo lo que estás haciendo, no te vas a levantar temprano, te vas a levantar como la gallina cuando sale el sol. Consultando con Él primero en cualquier asunto de nuestra vida. ¿Esto me conviene, Señor? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Esta persona me conviene para yo realizar tu propósito? ¿Esta persona es la que tú tienes en mi vida para que yo llegue a cumplir tu llamado, tu ministerio? ¿Esta casa es la que tú quieres que yo santifique para que tu presencia viva en ella? ¿Este carro es el que tú quieres, Señor, el que yo necesito, no el que quiero? Consultando todo el tiempo con el Señor va a traer honra, porque el Señor busca nuestra obediencia. Usted como padre busca que su hijo le obedezca, ¿cierto? Usted busca que su hijo haga lo que usted quiere, porque usted se lo está diciendo. ¿Por qué? Por el bien. Usted no se lo está diciendo porque usted quiere ver a su hijo mortificado. Usted aconseja a su hijo por el bien, porque usted sabe lo que le conviene a su hijo. Por lo tanto, Dios hace lo mismo. Muchas veces ponemos nuestras cosas, nuestras personas, familia, trabajo, pasatiempo, descanso, el ministerio antes que Dios. Y nada puede ser primero que Dios, porque Dios es un Dios celoso. Dios tiene celos. Tiene tantos celos que a veces usted va a ir a un lugar y Dios le va a decir: límpiate los pies y no regreses. Dios tiene tantos celos que a veces no te va a dar las cosas porque Él sabe que te van a alejar de Él. Porque sabe que va a estar en el medio de Él y tú. Y nada puede ser primero que Dios. Génesis 4:3. Por primera vez el principio de primicia se ve en Génesis 4:3. Porque la primicia no es algo inventado por los pastores, es algo que está escrito en la palabra de Dios. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. ¿Qué presentó? ¿Y qué dice? ¿Lo mejor de qué? De los corderos de su rebaño. Lo mejor de lo primero que parieron sus corderos. ¿Y el Señor qué hizo? Pero Caín también ofrendó, ¿verdad que sí? La palabra dice que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Ok? O sea, él trajo lo que pudo encontrar. Él trajo cualquier cosa de lo que la tierra le dio. Porque Caín pues era agricultor y parece que Abel pues se encargaba de pastorear corderos. ¿Qué sucede? Que como Caín le trajo del fruto de la tierra una ofrenda, no le trajo una primicia. Esa fue la diferencia. Que Caín le trajo cualquier cosa, lo primero que encuentro, lo primero que le sobró. No sabe si a lo mejor las frutas estaban comidas por los animalitos, si a lo mejor estaban dañadas. Simplemente como era el tiempo de darle la primicia al Señor, él cogió lo primero que pudo. Sin embargo, Abel le trajo una ofrenda, pero de lo primero que sus corderos o sus ovejas habían tenido. O sea, le trajo lo mejor de ellas.
Porque le trajo algo nuevo, le trajo algo fresco. No le trajo algo que ya estaba criado, no le trajo algo que a lo mejor ya estaba enfermo. Le dio algo nuevo, algo primero. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando hablamos de primogénitos, hablamos de lo primero, y lo primero habla de la primicia. O sea, Abel trajo una ofrenda de primicia de lo mejor, y eso le agradó a Dios. ¿Por qué le gustó a Dios? Porque Dios ama lo primero que le damos. Él ama las primicias, y lo vemos alrededor de toda la palabra, no solamente en Génesis. Siempre pidió para él los primeros hijos, los primeros frutos, y pedía lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es un Dios de excelencia. Mi Dios no es cualquier cosa. Mi Dios no es una estatua. Mi Dios no es un Dios de yeso o de madera. Mi Dios no es porque cargo la cruz en una cadena. Mi Dios es un Dios de lo mejor. Y cuando le damos lo primero y lo mejor, le estamos demostrando que nada es más importante para nosotros que Él. Y que nosotros estamos dispuestos a desprendernos de todo y de todos por Él y para Él. Me desprendo de todo y de todos. Bárbara está ahí. Con su papá vivimos una vida buenísima. Es más, estábamos hablando este fin de semana que Bárbara tiene su primer brazalete, y todavía yo creo que no tenía ni 6 meses. Y andaba emprendada. Teníamos una señora que me cocinaba, nos lavaba la ropa. Viajaban en taxis rara vez. Después fue que ella grande empezó a coger el bus. Ella veía algo en la televisor y decía, ay, Wanda. Y su papá iba corriendo y se lo compraba y se lo traía. Tuvo de todo. Pero en ningún momento estuvo Dios en nuestras vidas. No estaba. Era un Dios que conocíamos porque lo habíamos escuchado, pero no era un Dios al que servíamos y habíamos reconocido y lo habíamos puesto primero. La primicia es lo primero y lo mejor. A Dios no se le dan las obras, o lo que podemos, o lo que nos conviene. O sea, usted no puede llegar aquí corriendo y decir, voy a estar, llegué, voy a hacer. No, dele lo mejor a Dios. Si no, no dé. Porque Dios a ti te da lo mejor. Dios te da lo mejor a ti. A Dios se le da lo que Él se merece. Y Él se merece todo, lo mejor y lo primero. Ese es el Dios que yo le sirvo. Para Dios es importante la primicia, tan importante que le pidió a Abraham su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Él le pudo haber pedido a Ismael, el primero que tuvo con la sirvienta, pero él quería el hijo de la promesa, porque él era la primicia de Abraham y de Sara. Y la primicia tiene que ser entregada al Señor, porque cuando la primicia se le entrega al Señor, Él santifica y bendice esa promesa. La primera conquista que tuvo el pueblo de Israel fue Jericó. Y Dios le dijo que de esa ciudad no iban a tomar nada. Cuando los tiempos de antes habían guerra y ellos conquistaban las tierras, todo lo que había en la tierra le pertenecía a ellos porque fueron los que ganaron, los que conquistaron. Sin embargo, de la tierra de Jericó, el Señor le dijo, no tomarás nada de esta ciudad porque todo me pertenece a mí. Porque era la primera guerra que ganaban. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que entregarle al Señor las primicias de su primera guerra. Cristo fue la primicia de parte de Dios. Jesús fue la primicia para salvar la humanidad. Él era el unigénito, o sea, él era el único hijo de Dios. Y se convirtió en una primicia para nuestra salvación. Se convirtió en el primer hijo de Dios. Pero nada de eso fue entregado como ofrenda, porque dice la palabra que él fue como un corderito al matadero, para que el Padre salvara a la humanidad. Primera de Corintios 15:20. Subráyelo ahí y escríbalo usted también. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos
Él es el ¿qué? El primer fruto ¿de qué? De una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. O sea que Él fue la primicia de los que vamos a resucitar en Él. Él fue el primero. Cuando Él muere y fueron a buscar la tumba, estaba vacía. Gracias a esa primicia hoy estamos aquí y estamos bendecidos y santificados. La ofrenda de la primicia es poner nuestra total confianza financiera en Dios. En esta semana yo oraba. ¿Y sabe qué yo oraba? Para que ustedes, el que no tenga casa, tenga casa. Que tenga casa ya. Y yo le decía, Señor, porque usted ve gente que no conoce a Dios, que no le sirve a Dios, tienen tremendas casas. ¿Por qué nosotros no podemos tener casa? Porque no le damos a Dios lo que le pertenece. Porque no lo tenemos en primer lugar. Hacemos las cosas por hacerlas muchas veces. Hacemos las cosas porque nos sentimos que estamos en un compromiso y en una obligación. Mire, no se levante a orar porque usted está obligado. Levántese a orar porque usted quiere darle a Dios lo mejor. Levántese y adore cuando estemos en la iglesia porque usted quiere dar a Dios la primicia de la adoración en este día. Cuando se levante por la mañana, dele a Dios la primera oración, que la primera conversación que usted tenga sea con Dios. Lo primero. Proverbios 3:9 me dice que honre a Jehová, que lo honre. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor ¿de qué? Pero aquí no solamente habla de finanzas, porque a veces nosotros producimos amor, producimos paz, producimos entendimiento, producimos gozo, bondad. Honra al Señor con eso y con todos los frutos. No solamente es con lo que tú recibes, también con los frutos de tu espíritu. Honra a Jehová. ¿Cuánta gente dice tener el Espíritu Santo pero no tienen amor? No tienen gozo, andan como limones agrios. ¿Cuánta gente dice yo amo a Dios pero no amas al prójimo? ¿Cuántas personas dicen yo amo a Dios, yo voy a la iglesia pero no obedecemos? Pero la palabra me dice que con las primicias de todos mis frutos, así tus graneros estarán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Cuando usted le da a Dios, usted va a tener de más. Usted no le va a hacer falta nada. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Dios lo va a poner a usted primero. Dios lo va a poner en gracia y en favor en su trabajo. Le van a dar lo mejor porque usted le está dando a Dios lo mejor. Es lindo que Dios nos dé lo mejor, pero nosotros le demos lo peor. Tenemos promesas de Dios. Si obedecemos un mandamiento, eso tiene como resultado bendiciones. Vamos a entrar a un nuevo año. ¿Cuánta gente ahora va a hacer resoluciones? Voy a ir al gym, voy a hacer más dieta, voy a ayunar más, voy a orar más, voy a ir a la iglesia más, ¿cierto? Pero no lo hacemos. A través de esta revelación de la primicia, lo que Dios quiere es posicionarte, o sea, ponerte en una posición para que reciba las bendiciones que Él tiene para ti como hijo de Él. Pero para eso tenemos que estar preparados y listos, posicionados para recibir esas bendiciones. Porque si tú estás en la posición incorrecta, no te vas a dar ni cuenta que Dios quiere bendecirte. Si tienes el corazón incorrecto, si tienes el alma incorrecta, no te va a llegar la bendición. Cuando honremos a Jehová con nuestras riquezas y con nuestras primicias, estamos en posición de que nuestros ganeros, o sea, tu casa se llene de abundancia. Y abundancia no quiere ser dinero solamente, no piensa en el dinero. Hermano, mire, la paz no tiene precio. Porque vivir en guerra en un matrimonio, no hay psicólogo que arregle eso si tú no tienes a Dios primero. Vivir en depresión y ansiedad, no hay pastilla que te calme eso si tú no pones a Dios primero. Hijos rebeldes no van a cambiar esa rebeldía si tú no te alineas, no te ordenas y pones a Dios primero. Estás buscando el amor, quieres casarte, pon a Dios primero. Usted va a decir conmigo eso. Yo profetizo que este 2026 serán llenos mis graneros, mis negocios serán llenos de abundancia, mi vida será llena de salud y haré la voluntad del Padre, porque Él me va a bendecir
hasta que sobreabunde por haberlo puesto a Él primero. No seré engañado en mis negocios, ni en la deuda, ni por malos negocios, ni por estafadores, ni tampoco por vicios. Y no nos robarán las finanzas. Yo declaro que el 2026 vendrá restitución para mi casa por poner a Dios primero y confiarle mis finanzas y mi vida. Amén. Cuando estuvimos en Filadelfia, el Señor nos dio una palabra que decía que Dios nos iba a sobrebendecir, que Él le iba a decir: ya para, Señor, de la bendición que Dios tiene. El valor de la semilla de primicia está en la fe. Tú tienes que dar con fe, creyendo que ya los recibiste. Nosotros llevamos años orando por una casa, pero es en el tiempo de Dios. Y el viernes estábamos sentados en la casa de mi mamá y nos dice el profeta Jonah, nos dice que vamos a tener una casa grande. De la nada me dice él, nos dice: van a tener una casa bien grande y va a tener ladrillos marrón. Y el sábado fuimos a desayunar con ellos en la casa de ellos y me dice: tu casa va a ser blanca. Y yo le he pedido a Dios una casa blanca porque Él me ha dicho, le he dicho al pastor, la casa es blanca. Y entonces yo dije: bueno, Señor, ya me voy a tirar entonces a comprar la casa. Sí, porque uno está como que la compro, no la compro, la compro, no la compro. Pero ya Dios habló, ya Dios confirmó de que es el tiempo. Voy a repetir: el valor de la semilla de primicia está en la fe. ¿Qué tú crees que Dios hará? ¿Qué tú crees que Dios te va a dar en el 2026? Esto no tiene que ver con dar dinero. Esto tiene que ver con obediencia y fe. Es con obediencia y fe. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no le da a Dios su corazón, su alma, no le da a Dios el tiempo? Porque no le tienen temor a Dios. Cuando usted conoce el temor a Dios, mire, es respeto, no es miedo. Temor es respeto, temor es honra, temor es obediencia, temor es hacer lo que Él te diga sin preguntar por qué y para qué. Cuando a usted se le revela el temor, usted obedece, aunque oiga lo que oiga y vea lo que vea. Usted obedece porque usted sabe que hay una palabra que es viva y eficaz y que esa palabra trae bendición. Nada es imposible para el que tiene fe y confía que Dios lo hará. Pero tu semilla tiene que ser de fe. Yo creo que este hombre va a cambiar. Yo creo que esta mujer va a cambiar. Yo creo que mi matrimonio se alinea a la voluntad y a la palabra de Dios. Yo creo que mis hijos vienen a los caminos del Señor, que su llamado se activa. Yo creo. Pero tenemos que tener esa fe. ¿Sabe qué sucede? Que dice la palabra, dice que el león se levanta que el enemigo se levanta como un león rugiente. Y de que nos cae una, ¿cómo se llama ese? Una pajita en el ojo, retrocedemos porque el diablo se levantó. Pero ¿quién ha dicho que el diablo tiene poder para levantarse si él fue derrotado en la cruz del Calvario? Él no está levantado, Él está derrotado. Él fue avergonzado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el diablo a mí no se me puede parar. Él puede intentar, pero no lo va a lograr. Sembramos con fe porque estamos convencidos de que veremos la cosecha de la semilla de la primicia del 2026. Cuando nosotros oramos, le decimos a Dios: te pedimos que nos bendiga. Y esa oración sube al cielo porque la hicimos con fe. Pero cuando oramos y le añadimos nuestro diezmo y nuestras ofrendas, traemos dos cosas delante de Dios: una oración cargada de fe y una semilla convertida en frutos. Porque cuando tú oras, tú estás sembrando una semilla, tú estás pidiéndole al Señor y el Señor va a hacer que esa semilla florezca. No solo te traerá bendición, sino que traerá manifestación en lo natural.
para que seas testigo de lo que Dios ha prometido en tu vida. Yo traigo semilla para ser sembrada en buena tierra, sabiendo que va a germinar porque tengo fe que Dios la hará crecer y se convertirá en un árbol que dará frutos. Y los frutos son tangibles y son visibles, se comen y se disfrutan. Por eso nosotros disfrutamos. Yo estaba diciendo que nosotros fuimos a Puerto Rico, cuando vamos a predicar, a ministrar, no vamos con interés, ni que nos den ofrenda. Es más, a mí me da como un poquitito, ay no, le digo, no, está bien, tranquila, por la ofrenda. Le digo, no, porque trabajo y Dios me bendice tanto que no sé ni cómo más agradecerle. Pero cuando Dios te bendice a través de ellos, porque ellos conocen lo que es la honra, lo que es sembrar en ti. Sembrar quiere decir que yo hoy te voy a dar, pero yo sé que cuando te necesite tú vas a estar. Quiere decir que yo sé que yo voy a ver en ti buenas cosas. Yo sé que va a haber un momento que voy a necesitar una palabra y tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir. Eso quiere decir sembrar. Eso quiere decir dar buen fruto. Cuando nosotros veíamos cómo nos honraban con las ofrendas, yo decía, esto está, gracias Señor. Porque fue más de lo que yo gano en una semana. Por obediencia, por fe. Cuando le damos a Dios lo primero, se lo damos porque es santo y todo lo demás será santo. Romanos 11:16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también serán. ¿No serán? Por lo tanto, yo cuando doy, yo doy porque le doy a un Dios santo. Le doy con santidad al Señor, le doy con lo bueno. No le doy haciendo trampa, no le doy haciendo mentiras, no le doy con engaños, le doy lo que le pertenece y le doy también por agradecimiento. Quiere decir también que cuando entregamos nuestras primicias en el altar, Dios las santifica. Y santo significa consagrado o separado para Él. Quiere decir que cuando yo vengo al altar y doy mi ofrenda, mi diezmo, yo lo estoy dando para que Dios santifique y consagre lo que yo le estoy dando. Por lo tanto, lo que viene después de mí, mis hijos viven en esa santidad. Miren, mis hijos son bendecidos por nuestra obediencia, porque no se lo merecen. Soy honesta. Pero son bendecidos, ¿por qué? Porque la bendición que yo recibo sale de mí hacia ellos. La bendición los persigue. Mis nietos son bendecidos. La primicia redime. La primicia salva. La primicia rescata. La primicia cubre todo lo demás. O sea, lo que tú durante ese año vas a tener en tu mano, tendrás un año consagrado. La primicia era una ley que pone a Dios primero y Él santifica lo demás. Tu primicia va a santificar tu año. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Busca primero el reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios? Su palabra, sus mandamientos, las enseñanzas, beneficios y promesas por la entrega de tu primicia. O sea que cuando yo le entrego a Dios lo primero, lo mejor, hay un beneficio y hay unas promesas que se van a cumplir. La primicia bendice y consagra nuestra generación. Números 15:21. Búsquelo usted también y escríbalo. 15:21. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida.
O sea, de lo que yo recibo, le voy a dar a Dios lo primero en el 2026. Es una promesa de Dios por entregar nuestras primicias. Es la salvación de nuestra familia. Donde hay primicias hay cobertura y hay bendición. Si usted recuerda en la historia de Moisés, había una plaga y una de esas plagas era que en Egipto los primogénitos iban a morir. Los egipcios. Sin embargo, al pueblo de Dios, ¿qué le dijo? Que cogieras un cordero, ¿verdad? Y que pusieras su sangre en la puerta. Pero el cordero tenía que ser primogénito. No podía ser cualquier cordero. Tenía que ser el primer cordero. Y dice que lo pusieras en la puerta, en el marco de la puerta, como le decimos ahora, para que el ángel de la muerte no entrara a llevarse tus primogénitos. Porque la primicia es la mejor de todas las ofrendas, y donde estaba esa sangre de primicia del cordero no podía entrar la muerte, porque esa estaba cubierta y bendecida. Cuando tú das tu primicia en tu casa hay cobertura y bendición. La primicia es para Dios, pero se la entregas aquí en la casa. Ezequiel 44:30 dice: los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosa de grano y lo primero de la harina, para que el Señor bendiga los hogares de ¿quién? No para el hogar de nosotros. Habla para el hogar de ustedes, del pueblo, porque Dios ya nos ha bendecido a nosotros. También se trata de la casa del Señor. De todos los años, dale al Señor las primicias. Nehemías 10:35. Nos comprometemos a llevar cada año. ¿Cuándo? Al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. ¿Sabe por qué Dios le pedía a ellos del fruto? Porque era lo que el pueblo vivía en esos tiempos. Eran agricultores o eran pastores. Por lo tanto, el Señor le pedía la primera cosecha que dio. Si usted en ese tiempo tenía una hortaliza, eso quiere decir como donde usted siembra sus vegetales, y lo que usted sembraba eran zanahorias, usted le iba y le llevaba a la iglesia las primeras zanahorias que usted cosechó. Si usted era pastor y usted era pastor de ovejas, usted iba y le llevaba a la iglesia las primeras ovejas del año que usted recibió. Nos comprometemos a traer cada año lo que el Señor ha dicho. Esto es un mandamiento perpetuo. En el altar es donde se desata la bendición de Dios. Mire, las primicias, cuando usted le da a Dios lo primero, usted le da lo mejor a Dios. Dios, ¿sabe lo que le dice al enemigo? No toques esa familia. Me pertenecen, son míos. Porque lo pusimos primero, le dimos a Dios primero. Muchas veces batallamos y luchamos por hacer lo que Dios quiere. No es fácil. Pero cuando tú entiendes la honra y el principio que encierra esta verdad, entiendes que esta es la puerta. Nosotros no le estamos hablando de finanzas porque queremos su dinero. Queremos que Dios los bendiga como nos bendice a nosotros. Como Dios nos bendice a nosotros. Mi esposo fue hoy y mire, yo fui a Puerto Rico y me gusta la tienda Marianne. Siempre me traigo 2 o 3 trajes de allá, porque son. Pero me regalaron 3 más. Entonces vine con 6 trajes. Mi esposo entró hoy y me dice: yo te voy a parar a ti de comprarte ropa. Yo le digo: no, espérate. Esta es del trabajo y esta es para la iglesia. Y no es que soy una compradora compulsiva, porque él sabe que no voy a las tiendas. Él sabe que ya la cajita de la compañía esta, no voy a decir el nombre porque no me han contratado para modelar, ya no llegan cajas como antes, porque Dios me bendice y me suple. Hay veces que mi mamá se compra algo y me dice: toma, nena, porque esto no me sirvió, no me gustó.
y calzamos igual y vestimos iguales. ¿Usted entiende? Que Dios sabe lo que tú necesitas y Dios te lo va a suplir. Es la forma que se debe comenzar un día, entregándolo primero al Señor de tu vida, de tu familia, de tu tiempo. La palabra dice que Jesús oraba en las primeras horas de la mañana. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué a veces nos cuesta orar en las primeras horas de la mañana? Tú no puedes darle a alguien lo mejor y lo primero si esa persona no es lo primero para ti. No puedes darle a alguien lo mejor y lo primero si esa persona no es lo primero para ti. Es fácil dar lo que sea cuando tú amas intensamente. Porque mire, no hay nada que mis hijos me pidan que yo no pueda hacer. O no hay nada que mi esposo me pida que yo no quiera hacer. Estoy trabajando ahí. Pero no hay nada que ellos pidan que usted diga, no lo voy a hacer. No lo puedo hacer. No quiero hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted ama intensamente. Cuando tú amas intensamente, tú pones a esa persona primero que tus necesidades, que tus deseos, que tus metas. Porque tú amas tan intenso que tú lo que quieres es que la otra persona se sienta bien, que la otra persona se sienta agradable, agradecida de ti. Pero hay un gusanito que se llama orgullo. Que no, porque como no me cocino ayer, pues hoy yo no voy a llevarla al supermercado. Que se vaya sola si quiere. No, porque como no me lavó la ropa la semana pasada y yo la tuve que lavar, pues yo no voy a cortar la grama. Porque no amamos intensamente. Cuando usted ama intensamente, como dice por ahí, cuando usted se aficia de esa persona, usted hace lo que sea por esa persona. Entonces usted tiene que amar a Dios de esa manera. Intensamente. Afíciese por Dios. No se aficie por un hombre, un ser humano que probablemente ahorita te va a dejar, que probablemente ahorita te va a hacer daño, te va a lastimar. Afíciate por Dios, enamórate de Dios, ponlo al primero, porque lo que está desordenado en tu casa Dios lo va a ordenar, porque lo pusiste a Él primero. Ahí comienza el orden. La primicia es capaz de desatar lo que tú ni te imaginas a tu favor. Dios no quiere tu dinero, Dios lo que quiere es tu honra y tu obediencia. Si usted me pregunta cómo yo hago mis primicias, usted no lo tiene que hacer así. Yo vengo y le doy a Dios un cheque entero en el año. Pero a veces habían situaciones que estábamos un poquito como apretaditos. Yo dividía mi cheque, le decía, esta semana te voy a dar tanto, esta semana te voy a dar tanto, y así sucesivamente. Aparte de mi diezmo, yo le daba esa primicia al Señor. Pero, ¿sabe lo que me dijo Dios? Que para que yo no tuviera que hacer eso, que yo fuera en el año guardando mis primicias. Para que cuando ya llegara ese tiempo, yo le diera a Dios mi primer ofrenda, mi primer diezmo, mi primero de todo. Nosotros el día 31 nos quedamos en la casa en pijama viendo televisor, ¿verdad, Daniela? Pero le oro a Dios por un año bendecido, le oro a Dios que cuide a mis hijos, le oro a Dios que las almas se conviertan, que las almas se arrepientan. Le oro a Dios que haga milagros de sanidad. Le oro a Dios por todo el día primero. Primicias es poner a Dios primero en mi vida antes que todas las cosas. Primicia es poner a Dios primero para que Él bendiga todo lo demás. Es decirle al Señor, tú eres primero. Eres lo más importante en mi vida y te doy lo primero a ti, Señor, antes de hacer cualquier cosa. Porque si Dios es primero, todo lo demás estará bendecido. Y Dios quiere que aprendamos el principio de las primicias en todas las áreas, no solamente en las finanzas, a través de nuestra ofrenda y primicia, sino en nuestro diario vivir. Dios quiere que aprendas a ponerlo a Él primero y a sus cosas primero. Dándole el primer momento de nuestro día, Dios quiere que Él sea lo primero para nosotros y que no haya algo más en su lugar. Porque Dios, te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando necesitamos a Dios o necesitamos algo, ¿quién es el primero que llega? Dios.
De momento tú estás en una situación y te llega una palabra que alguien te envió. Pero fue que Dios usó a esa persona para mandarte esa palabra. Por lo tanto fue Dios. Cuando muchas veces vamos a tener, gracias a Dios, Dios nos cuida, un accidente. Ay, Dios mío, cuídame. ¿Y qué hace Dios? Pone su mano. Dios te cubre y te protege. Cuando hay un tiroteo o hay lo que, Dios te saca. Hay momentos y lugares donde Dios te va a decir que no. Hay personas que Dios te va a decir que no. Pues por lo primero. ¿O quieres continuar el 2026 como llevaste el 2025? Poniendo a Dios en el lugar si te sobra tiempo. Poniendo a Dios en estoy cansado. Hay personas que se ponen a Dios y se lo quitan. Lo ponemos y lo quitamos porque ponemos otras cosas primeros. Y Dios está buscando, mire, 2026 va a venir un avivamiento, pero el avivamiento está dentro de ti, no está afuera. La gente lo anda buscando afuera. Andamos buscando una iglesia que te pompeen. Cuando la fuente tuya es Dios, Dios es el que te va a pompear a ti. Dios es el que te va a salvar. No va a ser la iglesia que mejor adore, el pastor que mejor predique, el profeta que mejor profetice. No, es Dios. Como yo le dije, yo no sigo a nadie, sigo a Cristo. No tengo fanáticos. De vez en cuando escucho a uno de mis pastores favoritos, que digo que cuando estemos allá quiero que venga e inaugure, porque es un hombre de testimonio, es un hombre de la palabra de Dios. Pero si Dios me pide algo, lo hago, porque Él es primero. Porque todas las mañanas cuando amanece, Él le dice al Espíritu Santo, no, despiértala que todavía hay mucho que hacer a través de ella. Porque aunque tuve una semana, cuando llegué para mi sorpresa, tenía 2 clientes en una semana. Sin mover nada, llegaron 2 más. Mientras yo estaba haciendo lo de Dios, Dios se estaba ocupando de mi trabajo, porque lo pongo a Él primero. Y como le dije, nuestra primicia, pues usted le va a orar a Dios y usted le va a decir al Señor, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo te haga? Y yo le voy a exhortar que usted se compre una canastita, una canasta, y usted le traiga a Dios lo que Dios ponga en su corazón. Sean frutas, y usted le traiga a Dios su primicia ese domingo. Y usted le diga, te voy a dar lo primero de este año. En los países como Guatemala, en los países como Honduras, la primicia, ¿sabe lo que trae la gente? De lo que vive la gente allá. Si el hombre tiene una finca de naranjas, trae un saco de naranjas. Si trae una finca de plátanos, trae un racimo de plátanos. Si tiene frijoles, trae frijoles. Es algo que a mí me impactó, de ver el altar lleno de los frutos que esa gente cosechó en lo primero del año. Y con eso le traían una ofrenda al Señor del dinero que ganaban también. Yo lo voy a exhortar, usted se compra su canastita y el domingo usted viene y le dice, Señor, estas son mis primicias, porque yo creo en ti, yo creo en tu palabra, porque yo quiero que tú ordenes mi vida, porque Dios no va a ordenar tu casa ni tu matrimonio si tu vida no está ordenada primero. Yo no podía orar por mi matrimonio si yo no estaba ordenada primero. Yo no puedo pedir por mis hijos si mi matrimonio no está ordenado. Tenemos que ordenarnos porque Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecirte. Yo no quiero este 2026 ver la gente pasando trabajo. Yo quiero que usted venga corriendo y sea testimonio de la bendición de Dios, lo que Dios hizo en su vida. Pero usted tiene que entregarle su corazón a Dios. Hay guerras en los países, pero hay guerra interna dentro de algunos también. Y tú no vas a ganar esa batalla hasta que no se la entregues a Dios. Porque a veces son batallas que no nos pertenecen. Son batallas que Dios quiere pelearlas por ti. Pero como no te ordenas, como no lo pones primero,
te desgastas, te desgastas. Por lo tanto, hoy reflexiona, vas a ir a tu casa y vas a escribir qué tengo que poner primero para que tú me bendigas. Mi oración, mi lectura de la palabra, el ir a tu casa, el estudiar los discipulados. Empezamos como 50. ¿Cuántos vinieron el miércoles? 10. ¿Qué es eso? Vamos a discipularnos. Porque la palabra dice que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, si usted no conoce, usted va a fallar, usted va a pecar. No puede decir que no se le enseñó. Mire, yo le digo al Señor, cuando el Señor le presente su video, le va a decir, bueno, tal día se enseñó esto y tú no fuiste. Y era lo que necesitabas aprender. Ajústese y venga a los estudios bíblicos los miércoles. Yo salgo de trabajar 8 horas y a veces he venido aquí sin comer a dar el estudio bíblico. Porque yo tengo una fuente que me provee, me sostiene. Dios es mi fuente. Salimos de aquí corriendo a veces a comernos un McDonald's o un guagua. Y le estoy abriendo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sacamos tiempo para enseñarles a ustedes. Yo estudio en mi casa. Yo te puedo leer 3 libros a la misma vez. Yo me preparo yo. Pero queremos que usted camine por esa área también. No deje de venir a los estudios, a los discipulados, porque la palabra va a romper muchas cosas, va a sanar y va a libertar muchas cosas. Yo te puedo predicar, te puedo ministrar, te puedo llevar por un retiro, pero si tú no practicas la palabra, vas a seguir igual. Vas a seguir igual. Es la palabra lo que te va a hacer a ti cambiar. Entonces después vemos otros que llegaron después y están al frente. ¿Por qué? Porque tomaron el tiempo, la decisión de poner a Dios primero. Eso no nos podemos quejar. Es tiempo de que usted se ajuste la correa, se ponga el cinturón y usted se monte en la barca para que usted vaya con los demás. Eso no deje de venir a los estudios bíblicos, a menos hay personas que me han dado una excepción y me han dicho, yo entiendo, pero siga leyendo el libro en su casa y siga preparándose. Que llovió, si fui al trabajo y llovió, nevó, si yo fui al trabajo también, porque no puedo venir a la iglesia. Exhortémonos. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a adorar a Dios. Ahorita se lo quité a Jonah, le dije, estamos adorando. A Gabriel lo regañé también. Le dije, apaga el teléfono que estamos adorando. Enséñele a sus hijos a adorar a Dios también. Enséñelo a orar. En su casa, siéntese con ellos y ore, porque usted está sembrando en ellos. Dios se los confió a usted. Dile un aplauso a Dios. ¿Para cuándo son las primicias?